Eh, si alguien, ahí tienen sus Biblias a la mano, lo encontramos en un libro que está en Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11. Bueno, espero que ya todos lo tengan. Lo pueden buscar también ahí en internet. El versículo dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿En el corazón de quiénes? Pues de los seres humanos, sin que alcance el ser humano a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, retomando cada una de las ideas que ustedes han mencionado, de la curiosidad, del miedo a la muerte que decía Camila, de lo que mencionaba Frank, de lo que decía María Fernanda y Jimena, es que los seres humanos estamos construidos de una idea religiosa. Lo que nos puede mostrar estas prácticas religiosas es que la existencia de Dios está condicionada porque todos nos preguntamos por la muerte, y esa pregunta de la muerte es porque Dios nos ha puesto en el deseo de ser eternos, el deseo de no morir, de la inmortalidad. Así que todos nos estamos preguntando por esta idea. Es un poco lo que algunos sociólogos explican desde esta disciplina e históricamente por qué existe un Dios. Ahora bien, vamos a entrar a un tema que es el tema del ateísmo, que eh, la filosofía también contempla que la no existencia de Dios. Así que vamos a retomar las ideas que mencionaba el profe Alex en el sentido de los dos grandes filósofos que tienen los griegos, que son Platón y Aristóteles. En esta idea, René Descartes, en el siglo XVI, XVII, escribe un libro que se llamó El discurso del método. Y en este libro comienza con una afirmación y él dice: no hay nada o no hay cosa mejor repartida al hombre que su capacidad para pensar. Lo repito, René Descartes escribe un libro en 1619, pero publicado en 1637 por las guerras de religión que existían en el siglo, en ese arco temporal. Y él escribe en la parte inicial, dice: no hay cosa mejor repartida al hombre que su capacidad para pensar. Y desde ahí plantea algo que se llama la duda metódica. Y en una famosa frase que nosotros hemos escuchado, que ustedes van a estudiar o quizás ya estudiaron, y es que yo sé que pienso, pienso, y luego existo. Y sé que existo porque pienso. Es decir, que el centro del universo ya no es Dios, contraria a esa idea que manifestó San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que ubicaba a Dios como el centro del universo. Ahora el centro del universo es el ser humano. Y es el ser humano que tiene la capacidad para pensar, para reflexionar. A partir de ahí surge lo que ustedes conocen como el modelo científico, donde ese modelo científico es la existencia, o la comprobación de lo que se está, de los nuevos avances en el conocimiento a partir de una teoría, de una hipótesis, de unas preguntas, pero sobre todo de una comprobación. Lo que quiere mostrar René Descartes es que
las cosas se pueden explicar a partir de la reflexión del ser humano. En esa idea es lo que luego, en el siglo XVIII, ocurre la Revolución Francesa. En esa idea de la Revolución Francesa, tiene muchas ideas, es que ya no es Dios quien pone el rey, sino el ser humano, el que elige ya no un rey, sino alguien que lo preside, que ustedes vieron en algún momento en alguna de las clases sobre la Revolución Francesa. Pero aquí viene lo importante del ateísmo, y es a partir de un filósofo que surge en ese contexto que se llama Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant va a decir que lo que existe en realidad debe caer en dos categorías. Y esas categorías se llaman espacio y tiempo. Y ahí crea la palabra, o le da fuerza a la palabra fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Nosotros hablamos de fenómenos naturales, de fenómenos históricos, de fenómenos religiosos, fenómenos físicos. Y un fenómeno es lo que cae en espacio y tiempo. Y como teóricamente no es posible explicar a Dios, según Kant, Kant lo que hace es construir una moral que se orienta principalmente al deber ser, el deber ser del ser humano. Es lo que nosotros conocemos como una moral kantiana, que es la moral del deber ser. Y en esa idea del fenómeno, como nosotros no podemos ver en un tiempo y en un espacio a un Dios tangible, lo que hace Kant es dejarlo a un lado, igual que lo hizo René Descartes. Entonces ahí se empieza ahí se parte esa idea del ateísmo. Entonces, históricamente, para resumir esta primera parte, históricamente la concepción, está bien. Continuamos. Entonces, para sintetizar algunas ideas hasta acá, que ustedes pueden ir tomando los apuntes. Primero, históricamente, la semilla del ateísmo comienza con René Descartes. Pienso y luego existo. Es una semilla que va a dar origen luego en el siglo XVIII a la Revolución Francesa y al sistema democrático, eliminando un poco, sacando del escenario político un poco a Dios, en alguna manera, ya no es Dios quien elige, y en esa transición del siglo XVIII o siglo XIX, porque Kant escribe todas sus obras más o menos desde 1796 a 1804, con ese planteamiento kantiano del fenómeno. Como Dios no cae en un espacio y un tiempo, no lo podemos explicar teóricamente. Así que hay que dejarlo a un lado. Continuando en el siglo XIX, vamos a hablar de otro filósofo que ustedes han estudiado, estudiarán y lo van a, quienes se alineen en esta disciplina de las ciencias humanas, lo van a escuchar mucho, y es a Carlos Marx o Karl Marx, que él habla algunas ideas acerca de la religión y especialmente de Dios. Lo primero es que debemos partir, así como hemos partido de algunas ideas, como en René Descartes, pienso, luego existo. En Kant, el fenómeno espacio y tiempo. En Marx surge o partimos de su planteamiento como la religión es el opio del pueblo y un pueblo con un espíritu privado. El opio es una planta que lo que hace es adormecer al ser humano, ¿sí? Como lo dice su otra frase, es que el pueblo tiene un espíritu que está privado. Y lo que hace ese espíritu del pueblo religioso es legitimar el poder, es de que se deja dominar. Y en ese sentido de dejarse dominar, de legitimar el poder, piensa que la religión lo que hace es que
no deja que la sociedad avance. Ahora bien, este filósofo lo que hace es cuestionar a la religión en un entorno del siglo XIX. Un siglo XIX lleno de cambios, profundos cambios, pero también lleno de necesidades, de precariedad, lleno de pobreza. Y un mundo sostenido aparentemente desde unos valores religiosos, desde todas las revoluciones de independencia en América Latina y en Europa, a partir de unos estados fundados en el sistema católico. Entonces, él lo que propone es que la autorregeneración de la sociedad por ella misma, que la sociedad debería ser capaz de ser autónoma y libre, de tomarse el poder y cambiar desde sus ideales religiosos. Es por eso que Marx plantea que la religión es el opio del pueblo y que es un pueblo con un espíritu privado. Muchos filósofos actuales plantean que finalmente Marx no era un ateísta, pero muchos lo han interpretado como un ateo y han tomado sus planteamientos para fortalecer estas ideas del ateísmo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros pensamos un poco en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía sus sacerdotes, tenía sus reyes, pero también tenía sus profetas. Y estos profetas lo que hacían también era cuestionar las acciones de sus reyes, las, los malos pasos o aconsejar. Entonces, los filósofos contemporáneos lo que hacen es reinterpretar a Marx y decía, Marx nunca se declaró como creyente, pero tampoco se declaró como no creyente. Se declaró como un crítico de la religión. Listo para que nosotros tengamos algunas ideas claras acerca de lo que plantea Kant, lo que plantea Marx a propósito de la religión y de Dios. Pero surge un filósofo que nace en 1844, muere en 1900, paradójicamente nace cuando Marx escribe uno de sus primeros tratados acerca de El Capital, y este personaje es Federico Nietzsche. Y Nietzsche propone una idea, vamos a partir otra vez de las ideas, ideas cortas que podemos tomar como punto de partida de los filósofos, y él dice que Dios ha muerto. Y para dejar una idea para la reflexión al final o para que ustedes las tengan en su cabeza y las puedan responder con la Biblia también, con su experiencia, y es, ¿Dios puede morir? ¿Dios murió? Para poner de entrada unas acciones de la libertad del ser humano, lo que propone Nietzsche es que a partir de esa idea de Dios ha muerto, es que lo primero que debemos preguntarnos, y vamos a tomar 4 consideraciones. La primera es la pregunta de ¿dónde está Dios? Si Dios ha muerto, ¿dónde está? ¿Cuál es su relación entre mundo, Dios y hombre? Pero aquí debería surgir otra pregunta, y es, ¿cuál es el Dios que muere? Y entonces Nietzsche, en sus libros, en sus tratados, como en un libro corto que se llama La genealogía de la moral y otros más, él lo que plantea es que el Dios que muere es el Dios moral, porque el Dios moral ya no sostiene la vida de las personas, porque la ausencia de ese Dios moral se manifiesta en la meta de los seres humanos, y es lo que luego se va a plantear como un cristianismo sin Cristo. No es, no es la muerte fáctica, corporal de Dios la que muere, sino es la idea de un Dios moral que muere en las personas, que ya nos domina sus vidas.
Entonces, primera consideración de la frase ateísta de Nietzsche, que Dios ha muerto. La primera, para que ustedes tomen sus apuntes, es la pregunta por dónde está Dios. Si Dios ha muerto, ¿dónde está? ¿Cuál es el lugar de Dios en la relación mundo, Dios, hombre? ¿Cuál es el Dios que muere? El Dios que muere es el Dios moral en su planteamiento. Muy bien. Y es un Dios, la muerte es un Dios moral porque lo que sostiene la vida, lo que la fundamenta, no es una moral cristiana. Está dominado por otros valores. Y, y ahí crea una categoría, que es de las grandes categorías que hoy domina el mundo, y es la categoría conceptual de la voluntad de poder. Todos los seres humanos tenemos una voluntad de poder, por ejemplo, actualmente, para llevarlo a los planos actuales, traerlo, es un crecimiento o un ascenso social. Todos queremos poder hacer. Y en esta situación de la que todos nos sentimos como, en cierta manera, prisioneros, es que no podemos hacer, no tenemos esa capacidad de hacer. Esa voluntad de poder que teníamos por hacer está coercionada, está capturada, estamos limitados. Y él dice que esos valores que fundamentan esas actitudes del ser humano no son desde la moral cristiana. Al contrario, son su opuesto. Son la avaricia, son el orgullo y todo lo que ahí se desprende. Número uno. Número dos, la consideración de que Dios ha muerto no es falta de fe, porque abundan las denominaciones religiosas, por lo menos desde el punto de vista del cristianismo. Entonces el cristianismo tiene sus dos grandes divisiones, o tres grandes divisiones, podemos decir. El catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo y el protestantismo. Y a partir de ahí hay una serie de denominaciones religiosas dentro del cristianismo que nos permiten ver que no hay una falta de fe. O sea, Dios no ha muerto, la fe no ha muerto. ¿Listo? Para ese punto número uno, ustedes pueden buscar la Biblia, un texto que lo encuentran en Isaías 4:1, que más o menos nos da pistas de cómo comprender que hay una masiva interpretación de la Biblia y que esa interpretación ha llevado al crecimiento de las denominaciones religiosas. Número 3. Lo que pretende esta idea de Nietzsche atea es que nosotros aprendamos a pensar sin Dios, a actuar sin Dios y que se construya una base ética, entendiendo la ética como comportamientos, sin una interferencia religiosa, sin una interferencia de Dios. Es decir, que Dios no exista en nuestra mente y a partir de eso nosotros podamos desarrollar diferentes comportamientos, sobre todo opuestos muchas veces, no siempre, a lo que proyecta una ética con referencia cristiana. Y el número 4 es que adviene o advierte la capacidad del ser humano convertido en su propio Dios. Y aquí surge la idea del superhombre. Entonces, en estas 4 ideas, primera, la pregunta por dónde está Dios. Número 2, no es falta de fe, abundan las denominaciones religiosas. Número 3, lo que pretende es pensar sin Dios, actuar sin Dios, una base ética de comportamiento sin Dios. Y la número 4 es que adviene y advierte la capacidad del ser humano convertido en su propio Dios, donde él es un superhombre. Así que hasta ahí hemos analizado un recorrido histórico, filosófico, o un recorrido de la historia de las ideas desde la filosofía, cómo se pretende
negar la presencia de Dios en la realidad humana. Listo, profe Jocabet. La vida más allá de la muerte, pienso que puede existir. Quizá no a manera de nosotros como la vemos, sino a manera de Dios. Y en este caso se podría interpretar de la segunda venida de Cristo o no entra en ese caso, porque yo lo veo de esa manera. Puede existir algo más, una vida después de la muerte a manera de Dios y no como nosotros la veamos, y podría ser la segunda venida de Cristo. Después, porque en la Biblia dice los muertos resucitarán. Obviamente ya tenemos claro que los que hayan vivido bien, conforme a la ley de Dios y todo eso. Entonces, pero existe una vida después de la muerte. Entonces esa es mi pregunta. ¿Puedo relacionar eso, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, con una vida más allá o después de la muerte? El profe Alex, no sé si nos puede ayudar ahí también. La vida después de la muerte ha sido un concepto pues, que el hombre ha tratado de explicar de muchas maneras, y uno de ellos es bíblicamente entendido desde el punto de la creación. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con la intención de que sea eterno y que pueda vivir una eternidad, digamos, condicionada a la obediencia. Y eso aún sigue vigente porque pues, el hombre sigue con el deseo de eternidad. Creo que los que creemos en Dios y los que no creen en Dios tienen el mismo concepto. O sea, a nadie le gustaría terminar su existencia, él le gustaría, todos tenemos allá en lo interno de nosotros el deseo de eternidad, todo el mundo. Científicos, el más humilde campesino o la más humilde persona, le gustaría vivir eternamente. Entonces, el concepto de eternidad es casi que innato, o la percepción de eternidad es innata a las personas. Hablar de eternidad es simplemente una añoranza, un deseo que está dentro de las personas. Y cuando hablamos acerca de la muerte, pues aún enfrentando la muerte, el hombre cuando va a un cementerio, cuando va a un velorio, cuando va a despedir a un ser querido, él tiene la añoranza de que esa persona no está en su punto final, sino que en una especie de pausa, pero sigue existiendo. A punto que algunas religiones, por ejemplo, le ponen un vaso de agua porque creen que va a venir anoche a tomar el agua. O inclusive, por ejemplo, en Rusia, le llevan arroz y le ponen comida encima de la lápida. Alguna vez un ateo le dijo a un cristiano algo que pues, fue muy jocoso, le preguntó, bueno, ¿cuándo viene tu familiar a ver las rosas que tú le traes? Y entonces le respondió el cristiano, el mismo día que venga tu familiar a comerse el arroz que tú le traes. Entonces, es un asunto que ha permeado la tradición, como decía el profe Jonathan, en la manera de hacer las ceremonias fúnebres, en la manera de embalsamar. Mire que los egipcios querían ponerle cosas allí como si él fuera a viajar, como si él fuera a ir. Inclusive los nativos indígenas de aquí a América enterraban con cosas, con instrumentos, como si fueran a iniciar un camino, porque tenían el concepto de eternidad. El concepto de eternidad es un concepto propio de nosotros, no lo aprendimos, casi que nacemos con él. Lo tenemos allí inmerso en nosotros. Profe Alex, ahí quiero también aportar algo, y es que tenemos que entender que como tal, cuando fuimos creados, cuando Dios nos hizo, el Señor no nos hizo con el objetivo de que nosotros muriéramos, ¿no? Entonces, ese concepto de eternidad viene desde allí, porque cuando nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Y tal vez esa es la misma razón por la que nosotros le tenemos miedo a la muerte, por la que nos asustamos cada vez que tocamos ese tema, o incluso es un tema que a veces ni siquiera queremos tocar porque nos asusta. El asunto es que Dios se lo puso en la mente del hombre. Ajá. Y no se lo quitó, aún permanece. La idea de eternidad es una idea innata, sí, a priori. Listo, muchachos, para que vayamos entrando en la jerga de la filosofía, que cada disciplina tiene su propio lenguaje. Entonces, esto de la idea de la eternidad es una idea innata que viene con nosotros y es una idea a priori.
es decir, que la tenemos antes de la experiencia, está antes de que nosotros entremos a conocerla socialmente. Ya está condicionada la idea de la muerte, es como la representamos nosotros. Por eso lo que hemos mencionado en la clase, diferentes culturas han pensado la vida después de la muerte. Esa es una cosa, la representación después de. Eso es a posteriori, ¿sí? Pero la idea de la muerte, de la eternidad, es a priori. Listo, muchachos, para que lo tengamos ahí en ese lenguaje. Bíblicamente sí se puede decir que hay una vida después de la muerte, ¿no? Claro, bíblicamente sí, es lo que el cristianismo cree y que esa vida después de la muerte, para los que ya murieron, inicia con tu pregunta, con la segunda venida de Jesús. ¿Listo? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado, dice Pablo, seremos juntamente arrebatados con Él en las nubes. Y bueno, ya eso sería otra idea filosófica del lugar donde vamos a vivir. Pero bueno, ese no es el tema. Hablando ya un poco en lo que preguntó Sofía, si hay una vida después de la muerte, pues un claro ejemplo de ello es Moisés, porque pues él alcanzó a conocer la muerte, sí, pero pues él ahora está en el cielo. Y lo podemos ver porque pues él descendió con Elías al monte de la transfiguración cuando Jesús estaba a punto de ir al Calvario. Y pues otra pregunta para el misterio de Jonathan sería, según lo que planteó, bueno, lo que nos explicó de la teoría de, la verdad no recuerdo el nombre, pero él decía que ahora se centraba en el ser humano, sí, el mundo o el universo. Pero pues Daniel, cuando fue llamado a interpretarle el sueño a Nabucodonosor, él no se centró en eso tanto, sino que pues le dijo en Daniel 2:28 que había un Dios en el cielo, el cual le revelaría los misterios y pues es el quien le había hecho saber el sueño. Entonces, ¿en qué más o menos se basa esa teoría? Vamos el feedback. Lo que sucede es que lo que sucede es lo siguiente. La idea de René Descartes o Descartes es poner en el centro del universo al ser humano. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que ustedes conocen, que todos conocemos, como la Edad Media, la mal llamada Edad Media, hay un control del conocimiento de las iglesias y los monasterios que dominan las ideas del conocimiento, y ellos son los que dicen cómo funciona la Tierra, cómo son los ciclos. Es decir, el conocimiento está acumulado en las iglesias, en los sacerdotes, en los monjes, en los monasterios, y se explica desde la concepción religiosa. Lo que sucede a partir de ese momento histórico que se llama Renacimiento es que hay una relectura de los griegos. Recuerden lo que el profe Allen nos explicó de los dos principales filósofos de los griegos, del mundo helenístico, que es Platón y Aristóteles. Lo que hay es una relectura de estas personas y dicen, Dios no está en el centro, el que debe estar en el centro es el ser humano. Contrario a Daniel, pues Daniel en su ética, es decir, en su comportamiento, en su filosofía, concebía de que todo lo que sucedía está direccionado, está movido por Dios. Por eso para él siempre fue recurrente ir a Dios a que le inspirara o le revelara los secretos. Hoy en día nosotros no vamos a Dios para explicar el mundo. El mundo funciona ahora de otra manera. Entonces buscamos en el modelo científico, en la investigación, en la ciencia, que
algo si es válido o no es válido. ¿Listo? Es más o menos por ese camino que Daniel actúa de una manera y luego a partir del siglo XVI, XVII se actúa de otra manera. Mismo siempre ha existido desde el origen, cuando la serpiente le dice a Eva que seréis como Dios, estaba centrándola en ella misma. O sea, estaban abandonando el concepto de que ella debe ir a Dios para ser trascendente, y le dice, tú puedes ser trascendente, o sea, tú puedes llegar a ser Dios. Entonces, en este caso, Lucifer le desenfoca la visión a Eva y le enfoca en sí misma, o sea, se la quita de Dios para enfocársela en sí misma, y entonces nace el humanismo. Yo puedo llegar a ser Dios. Y pues el conocimiento, a partir de la Revolución Francesa, cuando la religión pues ha manejado mal el conocimiento, cuando es absoluto el conocimiento, y se sucede en la época oscura, donde no hay casi descubrimiento científico porque la iglesia es la que maneja el conocimiento. Ustedes pueden averiguar después con la buena boca por qué persiguieron a Galileo Galilei, por qué él tuvo que retractarse de lo que él decía, teniendo en cuenta sus postulados que después fueron comprobados que eran verdaderos.